A veces no es lo que pasó, sino cómo pasó. Esta es una de esas noches que nadie canta en las baladas, pero que de algún modo ha quedado guardada, no en los libros, ni en los escudos de armas, sino en la memoria silenciosa de las piedras, el viento y los que estaban allí. Una noche cualquiera en Invernalia, fría, lenta, olvidada por casi todos, excepto por quienes la vivieron. En una mañana gris y silenciosa, como tantas que cubren el norte sin previo aviso, la bruma descendió sobre los campos de Invernalia con una calma persistente. Era la clase de frío que no muerde de inmediato. Llega despacio, se filtra por las mangas, te recorre la espalda y se instala en el pecho, como un viejo recuerdo que aún duele un poco, pero con el que aprendes a vivir. Los árboles de la arboleda sagrada estaban quietos, cubiertos de una ligera capa de escarcha en las puntas de las ramas, y no había prisa por ninguna parte. Las piedras del patio estaban húmedas, los perros dormían acurrucados en los rincones de los establos, y solo el rítmico sonido del hacha del leñador rompía el silencio con cierto respeto, como alguien que sabe que está cortando leña para calentar a gente cansada, no solo para mantener el fuego encendido. Dentro, en la sala principal, los altos muros mantenían el calor, como si también ellos hubieran aprendido con el tiempo el valor de no desperdiciar lo que es escaso. No se hablaba, e incluso los criados caminaban despacio, con pasos cortos, como si aquella mañana mereciera ser vivida en silencio. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el de la leña que ardía en la chimenea central, creando un confort casi invisible, pero que se percibía de inmediato en el rostro. Los ancianos, sentados junto al fuego, charlaban en voz baja, recordando nombres que solo ellos conocían todavía. Y los niños, envueltos en gruesas mantas, observaban el mundo con ojos curiosos, como si quisieran entender por qué allí todo parecía tan viejo, tan sólido, tan lleno de memoria. Y en medio de todo esto, sin alaracas, transcurría otro día en el norte, un día corriente, hecho de silencio, trabajo y una extraña paz que solo existe allí donde el invierno nunca se va del todo. De vez en cuando se oía el tintineo de una herradura ajustándose en la fragua, o el crujido de la madera mojada de los carros que pasaban por delante de la puerta este. Poco movimiento, apenas bullicio. Las tareas del día transcurrían como de costumbre. Un grupo de hombres limpiaba los establos, 2 mujeres llevaban cubos de agua al comedor, y un muchacho, acurrucado dentro de su abrigo, intentaba recoger huevos del gallinero sin congelarse las manos. Allí había una rutina que no se imponía, sino que se aprendía. Se transmitía de unos a otros, como si el propio castillo les enseñara pacientemente a vivir en su compañía. Cada piedra de Invernalia parecía saber más de lo que decía, como si contuviera historias que nadie más recordaba, pero que aún flotaban en el aire. Y cuando por fin aparecía el sol durante un breve instante, débil y blanquecino, iluminando la nieve amontonada en lo alto de los muros, se veía el vapor que surgía del suelo como si la tierra respirara lentamente. Un jinete solitario llegó por el camino del oeste, sin prisa, cargado con una bolsa de provisiones y una carta sellada. Fue recibido sin ceremonias, como todos los que venían de lejos. Nadie hizo demasiadas preguntas. En el norte, la gente aprende pronto que cada uno carga con sus propias penas y razones, y que lo más importante suele ser llegar de una pieza. Desmontó con cuidado, entregó el papel en las firmes manos de un viejo mayordomo y se dirigió a los establos, donde el calor de los caballos era más acogedor que cualquier conversación. Nada urgente, nada fuera de lo común. Solo una llegada más a un lugar donde el tiempo avanza a paso lento. Ese día no había nieve nueva en el suelo, pero el frío era constante.
como si viniera del interior de las rocas y no del cielo. Los cocineros trabajaban en silencio, con los rostros enrojecidos por el calor y el vapor, removiendo calderos demasiado grandes para cualquier casa corriente. Una de ellas tarareaba en voz baja una canción sin letra, más para sí misma que para nadie. En otro extremo del castillo, dos hermanos practicaban con espadas de madera en el patio cubierto de paja seca. Reían en voz baja, se caían, se levantaban y volvían a intentarlo, sin gritos ni órdenes severas. Solo el tipo de esfuerzo tranquilo que se produce cuando sabes que todo lo que merece la pena lleva su tiempo. Y tal vez eso fue lo que definió los días allí. Una certeza silenciosa de que las cosas buenas en el norte no llegaban deprisa, pero lo hacían. Más tarde, cuando el sol había vuelto a desaparecer tras espesas nubes, Eddard Stark salió de sus aposentos con la calma de quien sabe que las prisas rara vez resuelven nada. Caminó con pasos firmes pero inflexibles, cruzando el frío corredor de piedra que conducía al patio principal. Tenía la gruesa capa sobre los hombros y las manos ocultas en las mangas, sintiendo el ligero peso de la edad en cada articulación. Al pasar junto a uno de los sirvientes, hizo una leve inclinación de cabeza. No había formalidades entre ellos, solo una especie de respeto silencioso, como el de un árbol centenario. Ned tenía en el rostro ese tipo de cansancio que no solo proviene del trabajo, sino del mundo, y sin embargo había en él una calma que daba gusto contemplar. Permaneció un momento en el balcón de piedra, observando a sus hijos a lo lejos. Robb parecía ya más un hombre que un niño, con el pelo cubierto de sudor y los gestos rápidos, casi ensayados. Bran, más pequeño, intentaba seguir el ritmo de su hermano con el esfuerzo de quien aún cree que todo es posible. Ned los miró a ambos con expresión serena, tal vez orgullosa, tal vez solo agradecida. No dijo nada. Se quedó allí de pie unos minutos, como quien aprende a guardar ciertas imágenes en la memoria antes de que pasen. El viento soplaba bajo, sin prisa, haciendo ondear suavemente el estandarte de la casa en lo alto de la torre. El lobo gris cosido en la tela también parecía observarlo todo, inmóvil, atento, como un recuerdo que el tiempo no puede borrar. Al otro lado del castillo, Catelyn pasó los dedos lentamente por las tablas de la ventana de la casa solariega, sintiendo la fría madera bajo la piel. Había dormido mal, como ocurría siempre que su marido estaba más callado de lo habitual. No es que hablara mucho, pero había silencios diferentes, y ella había aprendido a reconocerlos. Observó la ropa tendida en el tendedero del patio inferior, que se movía casi sin vida bajo el viento helado. Pensó en la casa donde había nacido, en su padre que enfermaba lentamente en el sur, y también en Jon, el niño que no era suyo pero vivía bajo el mismo techo. A veces, incluso con todo lo que ya había vivido, seguía siendo difícil encontrar espacio para todos los sentimientos que arrastraba. Bajó temprano a la cantina, más por costumbre que por hambre. Le gustaba oír el ruido de las cosas antes de que estuvieran llenas, el estruendo de los cuencos sobre la mesa, los pasos de los criados, el chisporroteo de la sartén al retirarse del fuego. Era una especie de ritual que le hacía sentir que aún había orden en el mundo. Una de las cocineras la saludó con una discreta sonrisa y ella se la devolvió sin pronunciar palabra. Se sentó junto a la chimenea más pequeña, donde la llama ya parpadeaba débilmente, solo para calentarse un poco las manos. El olor del guiso empezó a extenderse y poco a poco, algún que otro miembro de la familia se acercó, con los ojos pesados por un día frío y tranquilo, como tantos otros que vendrían después. Cuando cayó la noche definitivamente, oscura como el carbón y silenciosa como la nieve acumulada, toda la fortaleza parecía haber encogido de tamaño, como si se hubiera encogido alrededor del fuego.
Fuera, solo el aullido ocasional de los lobos rompía el silencio, no amenazador, pero presente, como parte del propio aliento de la tierra. Los pasillos se volvieron más vacíos, iluminados solo por antorchas espaciadas y la tenue luz que escapaba por los huecos de las puertas. Invernalia, en aquel momento, no parecía un lugar de leyendas ni de reyes. Solo parecía un refugio antiguo y firme, construido con la paciencia de generaciones que habían sobrevivido a lo que les había precedido. Y en su interior, cada uno encontraba, a su manera, un poco de calor, aunque solo fuera durante unas horas antes de que llegara el nuevo día. En la biblioteca, el viejo maestro Luwin revisaba unos pergaminos con la paciencia de quien ya no espera precipitarse en nada. Sus ojos cansados se movían lentamente sobre las gastadas letras, acompañados por el débil crepitar de la madera a su alrededor, donde el frío aún resistía el débil calor de la lámpara. Las estanterías, altas y desiguales, estaban llenas de volúmenes que poca gente tenía tiempo de leer, pero que él conocía casi todos al tacto. De vez en cuando, se detenía para ajustarse las gafas, frotarse las sienes y escuchar los suaves sonidos del castillo. Pasos en el pasillo, un crujido en la escalera, la brisa que entraba por una rendija mal sellada. No se sentía solo, ni quería compañía. Había una paz en aquel trabajo silencioso, un consuelo en cuidar el conocimiento que pasaba por el tiempo sin prisas, como las piedras de la propia fortaleza. Fuera, la nieve que quedaba en el suelo empezaba a helarse de nuevo. Pequeños puntos blancos se endurecían en los bordes de los escalones, y la luz de las antorchas hacía que todo pareciera dorado por un momento. Theon Greyjoy, el alcaide de la casa, cruzó el patio con las manos metidas en las mangas de su abrigo. Su paso era seguro, casi arrogante, pero sus ojos buscaban algo indefinido, tal vez una mirada, tal vez una aprobación que nunca llegó. Se detuvo un momento cerca de la fragua, observando al herrero trabajar con gestos precisos y rítmicos. Había calidez allí, una calidez real que le hacía arder la cara incluso en el frío. Theon se quedó allí más tiempo del necesario, solo por el placer de sentir algo fuerte, aunque solo fuera el calor del metal ardiendo. Mientras tanto, en la arboleda sagrada, Jon Nieve estaba arrodillado frente al árbol del corazón, con la cabeza gacha y el rostro pálido, como si buscara respuestas que nadie le daba. La nieve le cubría los hombros sin prisa, y él no se movía. Era allí donde se sentía menos fuera de lugar, entre las raíces milenarias y el sonido tranquilo del agua helada. A veces hablaba en voz baja, a veces solo pensaba. La ausencia de respuestas no le molestaba tanto como la ausencia de pertenencia. En el castillo siempre fue el bastardo. En el muro que soñaba con alcanzar, seguiría siendo un extraño. Pero allí, en aquellos bosques olvidados, al menos había silencio, y en el silencio podía existir sin explicaciones. Arya, por su parte, pasaba el tiempo escondida en los pasillos más oscuros, persiguiendo sombras e imaginando que era otra persona. Tenía una espada de madera escondida bajo la cama, un nombre que solo ella usaba y un mundo propio, donde nadie la mandaba. Aquella noche, escapó de la criada que la buscaba para cenar y fue a la perrera donde estaban los lobos. Se sentó en el frío suelo junto a Nymeria y se quedó allí, acurrucada contra el cálido e inquieto animal, en silencio. No necesitaba hablar. Había un entendimiento entre las dos que no requería palabras. El pelaje del lobo le calentó las mejillas y su corazón, que siempre latía deprisa, pareció ralentizarse. Fue allí donde Arya se sintió completa,
entre el silencio de los animales y la oscuridad amistosa de las noches interminables. Desde lo alto de la torre, Sansa observaba las luces de Invernalia como si fueran estrellas caídas. Le gustaba aquel punto alto porque desde allí todo parecía pequeño, fácil de comprender. El mundo, visto desde arriba, tenía orden. Los guardias patrullando los muros, los criados yendo y viniendo con los brazos llenos, las llamas parpadeando en las ventanas. Abajo, todo era más duro, palabras duras, tareas repetitivas, reglas interminables. Pensaba en historias de reinas y castillos de cristal, pero poco a poco esos sueños se volvieron menos coloridos, más polvorientos, como los viejos libros que el Septón leía en voz alta. Y aunque no entendía muy bien qué estaba cambiando en su interior, sentía que algo se estaba quedando atrás. La infancia, tal vez, o simplemente la voluntad de creer que todo saldría bien sin esfuerzo. En la cocina, el calor era más constante y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el caldo hirviendo en los calderos. Gilly, una de las ayudantes más jóvenes, cantaba en voz baja mientras removía una cuchara grande en una cacerola que casi se la traga. Las ventanas estaban empañadas y la humedad goteaba por los bordes de la piedra. El tiempo allí dentro parecía correr de otra manera, más despacio, como si la rutina de la comida y el fuego obedeciera a un reloj más antiguo. Unos cuantos criados charlaban en voz baja, intercambiando bromas suaves entre plato y plato. Para ellos no era más que otro turno de trabajo, pero también había cierto orgullo en servir a una casa como la de los Stark, que no gritaba, no castigaba por impulso y no olvidaba dar las gracias, ni siquiera con una simple mirada. En el establo, los caballos estaban agitados por el frío. Resoplaban con fuerza, ahuyentando el vapor que salía de sus fosas nasales y se disipaba rápidamente en el aire cortante. Hodor los cuidaba como siempre, con calma, con una sonrisa tonta en la cara y sus grandes manos limpiando las patas de los animales. Hablaba poco o nada, pero los animales parecían comprender su presencia. Bran se acercó, curioso, con un trozo de manzana que había cogido de la cocina. Se sentó en un rincón, observando. Le gustaba ver trabajar a Hodor. No era solo por su fuerza o por el cuidado que mostraba, sino porque, de algún modo, todo parecía más sencillo a su alrededor. Como si el mundo, por grande y difícil que fuera, pudiera afrontarse con dulzura y constancia. En el salón principal, las lámparas de araña ya estaban encendidas y el ruido de los cubiertos empezaba a llenar el espacio. Los Stark cenaban juntos, como hacían siempre que todos estaban en casa. Había conversaciones en voz baja, alguna que otra risa de Arya, los firmes recordatorios de Catelyn, los ojos vigilantes de Ned. Era una mesa que no necesitaba ostentación. Había carne asada, pan negro, verduras hervidas y un pastel de avena que dejaba un buen olor en el aire. Sansa comía con compostura, como había aprendido. Robb observaba a su padre con disimulada atención. Jon, más tranquilo, mantenía la mirada baja, pero prestaba atención a todo. La comida no era solo sustento, era un instante de unidad, un ancla en medio del voluble mundo que los rodeaba. Tras la cena, los niños se separaron, cada uno en su rincón. Algunos subieron a sus habitaciones, otros fueron a buscar más leña o se acurrucaron en las pieles junto al fuego. Catelyn y Ned se quedaron un rato en el salón vacío. Como de costumbre, no hablaban mucho, pero a veces intercambiaban miradas que decían lo que había que decir. Ella se envolvía los hombros con el chal. Él observaba las sombras que bailaban sobre las piedras del suelo. Habían vivido muchas cosas juntos, y sabían que la paz siempre era temporal, pero también sabían disfrutarla cuando llegaba. Y aquella noche, el silencio compartido tenía algo de íntegro,
como si por unos minutos el mundo exterior quedara suspendido. Más tarde, cuando todos se habían reunido y los pasillos de Invernalia volvieron a su estado natural de penumbra y sonidos ligeros, la nieve volvió a caer. No era pesada, pero sí constante. Un velo blanco que cubría los tejados, las paredes y los árboles. Y no hacía falta verla para saberlo. Se podía sentir. El frío se hizo más denso, el aire más húmedo, e incluso el sonido de los pasos de los guardias cambió. Dentro del castillo, los pocos que aún estaban despiertos hablaban más bajo, como si respetaran la presencia invisible de esta nueva capa de silencio. Así era en el norte. El mundo no gritaba, simplemente cambiaba, lenta, natural e inevitablemente. En la habitación de Rob, la luz provenía tenuemente de una lámpara sobre el escritorio. Estaba sentado, todavía en ropa de día, mirando un mapa enrollado que tenía delante. Tenía la costumbre de estudiar las rutas, las fronteras y los nombres de las casas aliadas, como si eso lo preparara para algo. Sabía que algún día heredaría mayores responsabilidades, y aunque no hablaba de ello a menudo, llevaba esta certeza sobre sus hombros con más seriedad de la que cabría esperar de su edad. A su lado, Viento Gris dormía contra la pared, enorme y apacible, como una sombra viviente. De vez en cuando, Rob alargaba la mano y tocaba el espeso pelaje del lobo, como si este gesto casi automático le ayudara a pensar mejor. No había urgencia, pero sí una constante sensación de deber que lo acompañaba incluso en los días más tranquilos. John también estaba despierto en su habitación, tumbado pero con los ojos bien abiertos. La vela que tenía al lado ya se había apagado, y lo único que oía era el sonido del viento golpeando las ventanas y el crepitar de la madera en el techo. Pensó en todo lo que no le había contado a nadie, en lo fuera de lugar que se sentía, incluso entre la gente que le quería, en su deseo de marcharse y encontrar un lugar donde no fuera el otro. El rostro de Ned, firme y contenido, aparecía con frecuencia en su mente. Allí había afecto, pero también distancia, y tal vez eso era lo que más le dolía. Amar y respetar a alguien a quien nunca podría explicar del todo. John cerró los ojos lentamente, tratando de imaginar cómo sería el muro. El frío, la oscuridad, el silencio absoluto. Y por primera vez esa noche, sintió que tal vez encajaría mejor en un lugar donde nadie esperara mucho de él, solo que vigilara y resistiera. Bran llevaba un rato dormido, respirando con dificultad bajo las pesadas mantas. Soñaba con árboles enormes, con cuervos que hablaban, con lobos que corrían más rápido que el viento. Era un sueño profundo, de esos que no se interrumpen fácilmente. Catelyn había pasado antes por su habitación, alisándole la manta sobre los pies con un gesto maternal automático, y se había marchado en silencio. Hodor, fuera, estaba sentado en el suelo, apoyado en la pared, con los ojos entrecerrados. No entendía todo lo que ocurría a su alrededor, pero sabía que ese era su lugar, junto a Bran, y eso era suficiente. De vez en cuando se enderezaba, estirando los largos brazos, pero no se movía. El castillo era grande, oscuro, frío. Pero para Hodor, aquel pedazo de tierra, con una puerta de madera entre él y el niño dormido, era el mundo entero. Sansa seguía sin poder dormir. Tumbada de lado, miraba al techo con expresión tranquila pero despierta. Pensó en los vestidos que quería llevar en la próxima fiesta de la cosecha, en las historias que le había contado el Septón sobre las cortes del sur, en los poemas que había leído por la tarde. Pero también recordó la forma en que Arya la había mirado antes, con desprecio, como si fuera una tonta por soñar con estas cosas. Le dolió, aunque fingió que no. Porque aunque no le gustaran las mismas cosas, Sansa quería a Arya.
solo que no sabía cómo demostrárselo de un modo que no pareciera condescendiente. Suspirando se giró hacia el otro lado y se subió la manta hasta la barbilla. Fuera, el viento silbaba entre las torres y la oscuridad parecía más densa. Aún así, había algo de seguridad en estar allí, con todo en su sitio. La noche podía ser larga, pero Invernalia la protegía. Más lejos, en las criptas, el aire era diferente, más frío, más tranquilo. Allí no había nadie, salvo los propios muertos. Las velas hacía tiempo que se habían apagado y solo el sonido de la humedad filtrándose a través de las piedras llenaba el espacio. Los rostros esculpidos de las estatuas parecían observarlo todo con ojos vacíos, sosteniendo cada una espada sobre las rodillas, como si aún custodiaran a los vivos. E incluso sin presencia humana, había algo vivo en aquel lugar. Respeto, tal vez, o un recuerdo que resistía el paso del tiempo. Allí estaban los que vinieron antes, los que lucharon, sufrieron, gobernaron y murieron. Y, de algún modo, también era allí donde los vivos encontraban algo de sí mismos, aunque no supieran exactamente qué. Arya estaba acurrucada junto a la ventana de su habitación, con las piernas cruzadas y la barbilla apoyada en las rodillas. Aún no quería dormir. Para ella, la noche era más interesante que el día. Era cuando la casa estaba en silencio, cuando nadie la mandoneaba, cuando podía ser ella misma, sin agujas, sin bordados sin sonrisas forzadas. Miraba al cielo, donde las nubes se movían lentamente y en algunos lugares había tímidas estrellas que intentaban perforar la oscuridad. Nymeria, su loba, estaba tumbada cerca de la puerta, pero tenía los ojos abiertos, alerta, como si ella también supiera que Arya no estaba lista para descansar. A veces imaginaba cómo sería huir, cruzar el bosque, ir al confín del mundo. No porque quisiera abandonarlo todo, sino porque quería sentir que podía hacerlo, que podía elegir. Era solo una niña, pero había algo en su interior que latía con más fuerza cuando el mundo dormía. En las torres más altas, los guardias patrullaban con capas pesadas y pasos cuidadosos. El viento soplaba con fuerza y la visibilidad era escasa, pero aún así miraban a lo lejos, siempre vigilantes. Sabían que aquella noche era improbable que se produjera una amenaza, pero la vigilancia formaba parte de su trabajo tanto como el sueño formaba parte de la vida de los que se refugiaban abajo. Uno de los hombres mayores masticaba un trozo de raíz para mantenerse despierto, mientras el otro golpeaba el suelo con los pies para protegerse del frío. Intercambiaron pocas palabras, las suficientes para saber que seguían allí, firmes. La noche en el norte podía ser tranquila, pero nunca del todo segura. Y esa noción vivía con los hombres que vigilaban, generación tras generación, con la misma paciencia que tiene la nieve cuando cae. En la arboleda sagrada, el silencio era diferente. Más denso, casi intacto. Los árboles centenarios parecían respirar junto con la tierra, y la nieve se acumulaba suavemente en las ramas. La luz de la luna se filtraba a través de las hojas desnudas, creando suaves dibujos sobre el suelo blanco. El corazón de Invernalia latía allí, en el rostro esculpido del arconte, con unos ojos rojos que parecían saberlo todo, el pasado, el presente y tal vez incluso lo que estaba por venir. No había nadie en ese momento, pero el espacio no parecía vacío. Era como si albergara ecos, promesas, despedidas. Era un lugar que nunca dormía, y por mucho que la vida siguiera en el castillo, con sus ritmos y rutinas, aquel rincón del bosque recordaba a todos que había algo más grande, silencioso y antiguo, que sostenía todo lo que seguía en pie. En la biblioteca aún ardía una vela. El maestro Luwin estaba despierto, hojeando un viejo manuscrito con el cuidado de quien lo ha leído decenas de veces.
Le gustaba repasar ciertas notas antes de irse a dormir, como para mantener la mente despierta mientras el cuerpo ya le pedía descanso. El olor de los libros, la cera derretida y las viejas tablas del suelo creaban una atmósfera reconfortante. Llewellyn no leía por vanidad, leía por amor, por conocimiento, por la memoria, y quizá la esperanza de que el conocimiento fuera una forma de protección. Cerró el libro lentamente, se levantó con cierta dificultad y apagó la vela con los dedos cubiertos por un trozo de tela. Cuando salió de la habitación, la oscuridad se apoderó de ella como un agua en calma, cubriéndolo todo con naturalidad. En alguna habitación más alejada, Theon Greyjoy dormía profundamente. Para él, Invernalia era una casa extraña que había aprendido a aceptar, pero que nunca le había pertenecido realmente. Aún así, aquella noche se sentía reconfortado. Su cuerpo cansado, su estómago lleno, su habitación cálida. No había amenazas ni órdenes que cumplir. Solo el suave sonido de la nieve fuera y la fugaz sensación de estar a salvo. Theon era un muchacho orgulloso e impulsivo, pero esa noche soñó con el mar. Un mar en calma, sin brumas, sin gritos. Un mar que quizás nunca había conocido realmente. Y en lo más profundo de su ser, aún sin admitirlo ante nadie, había gratitud por ese techo sobre su cabeza, por ese respiro, por formar parte, aunque fuera de prestado, de una familia en la que el silencio también podía ser una forma de bienvenida. Más al sur del castillo, en los establos, los caballos dormían tranquilamente. El olor a heno, cuero y tierra mojada llenaba el aire espeso, y lo único que se oía era el bajo rumor de las fosas nasales exhalando vapor en el frío. Uno de los caballos se movió lentamente, golpeando con una pezuña el suelo de madera, pero pronto se detuvo. El establo era cálido, protegido del viento, y los animales parecían saber que no había prisa. Un chico que ayudaba con los cuidados, Jonel, dormía envuelto en una vieja manta en un rincón, apoyado en un saco de paja. Se había dormido temprano, después de dar de comer a los últimos caballos. Era hijo de uno de los cocineros, y le gustaba más aquel rincón que la habitación compartida con los demás sirvientes. Allí oía menos voces. E incluso en sus sueños, era como si respirara mejor en aquel espacio sencillo, rodeado de animales y silencio. Catelyn estaba por fin en su habitación, sentada en el borde de su cama en camisón blanco, con los pies descalzos tocando la gruesa alfombra. Se había cepillado el pelo con calma, recogiendo los mechones más sueltos, y ahora apoyaba las manos en el regazo, pensativa. La chimenea seguía encendida, proyectando cálidas sombras sobre las paredes de piedra. Pensó en sus hijos, uno a uno, como cada noche. También pensó en su esposo, en lo bajo que hablaba y en cómo su presencia llenaba cualquier habitación. Catelyn llevaba el peso de mantener la casa en equilibrio, no con órdenes, sino con atención. Conocía el tono de voz de cada niño, los pasos de los criados en el pasillo, los signos de cambio en el rostro de su esposo. Sabía que los inviernos llegaban pesados y que la tranquila rutina de una noche como aquella era siempre preciosa. Tardó en acostarse, pero cuando lo hizo, durmió con facilidad, como si supiera que aquella noche no había nada que resolver. Eddard estaba en la casa solariega, solo. Prefería la soledad del atardecer, cuando los ruidos de la casa se calmaban y solo podía oír sus propios pensamientos. Estaba de pie frente a la ventana, mirando el patio cubierto de nieve, ahora silencioso y vacío. Tenía una copa de madera en la mano, con un poco de vino fino que no bebería hasta el final. Tenía la cabeza llena, pero el rostro sereno.
Era en esos momentos cuando se acordaba de su padre, de Brandon, de Benjen, de todo lo que ya se había perdido. También pensó en el sur, en Robert, en las cartas que llegaban con demasiada frecuencia. Pero por el momento, todo eso parecía muy lejano. Esa noche, Ned se limitó a observar. La Paz era un visitante poco frecuente en el norte y había aprendido a reconocerla incluso cuando llegaba tímidamente, oculta en los detalles, como ahora. Lejos de las luces del castillo, la nieve seguía cayendo, fina y persistente. Cubría los árboles como un manto silencioso. Bajaba por los tejados y se amontonaba en los bordes de las ventanas. El viento seguía silbando, pero no con furia. Era un sonido constante, casi reconfortante, como si dijera al mundo que todo estaba como debía. Dentro de los gruesos muros, el calor de las chimeneas y las pieles mantenía el frío a raya. La vida allí se componía de pequeñas resistencias, simples costumbres. Y la noche, esta noche en particular, era un respiro en el tiempo. Un recordatorio de que había días en los que no era necesario que ocurriera nada terrible. Bastaba con la continuidad de las cosas. El mero hecho de que todos estuvieran allí, bajo el mismo techo, ya era una forma de milagro silencioso. En uno de los pasillos vacíos, una vela olvidada aún parpadeaba débilmente en un candelabro de hierro. La llama parpadeaba ligeramente con cada corriente de aire que se escapaba por los huecos, pero aguantaba. Las frías paredes de piedra guardaban ecos de viejas pisadas, de palabras pronunciadas en otras estaciones, otros inviernos. Ahora nada se movía allí, pero la sensación era que todo el castillo respiraba, aunque estuviera dormido, como un animal antiguo que conociera cada sonido, cada sombra, cada nombre. Invernalia nunca dormía del todo. Y tal vez por eso era fácil sentirse protegido allí, como si el propio edificio velara por sus habitantes, incluso mientras el mundo exterior se preparaba en silencio para lo que algún día llegaría. En la torre de los criados, algunas mujeres ya dormían, otras aún cuchicheaban entre las sábanas, con risas ahogadas y pequeños secretos sobre pretendientes, sueños y sustos. Era así casi todas las noches, una mezcla de cansancio y ligereza, como quien encuentra cobijo en lo habitual. Una de ellas, Beth, costurera, permanecía despierta en silencio, mirando al techo de madera como si hablara consigo misma sin palabras. Pensaba en su madre, que vivía en un pueblo a varios días de distancia, y en las cartas que llevaban semanas sin llegar. No sentía preocupación, sino nostalgia, una añoranza silenciosa, de esas que solo duelen un poco, pero que acompañan cada gesto como un recuerdo escondido en lo más profundo de su pecho. Cuando por fin cerró los ojos, no se durmió enseguida, pero tampoco luchó contra el sueño. Dejó que viniera, como la nieve. Rickon, el menor de los Stark, dormía profundamente con los brazos abiertos, como si se rindiera al agotamiento. Su loba, Fluffy Dog, estaba acurrucada a los pies de la cama, respirando al compás del pequeño. La habitación era cálida y una pequeña vela protegida por un cristal parpadeaba suavemente sobre una mesita. Había juguetes esparcidos por el suelo, muñecas de madera, un caballito de tela, piedrecitas de colores. Catelyn había estado allí antes, había arreglado las mantas y cantado una canción corta, una de esas que cantan las madres incluso cuando sus hijos están casi dormidos. Ahora la habitación era solo silencio y calor, y Rickon, aún tan pequeño, parecía ajeno a todo, sumido en un sueño que solo los niños conocen, profundo, intacto, ingrávido. En otro lugar del castillo, junto a una chimenea casi apagada, uno de los criados más antiguos, Farlen, dormía sentado.
Había empezado a dormitar después de pasar por todos los establos de los sabuesos, como hacía todas las noches. Era un hombre calloso, con pocos dientes y el rostro marcado por el viento y los años. Pero aquella noche había paz en su cuerpo encorvado, y el bajo sonido del fuego que seguía crepitando parecía adormecerle. Fuera de la ventana, el patio estaba cubierto de nieve, pero dentro, en el tímido calor de la piedra calentada, parecía haber encontrado descanso. No estaba soñando. Simplemente dormía como alguien que sabe que ha hecho lo que tenía que hacer, ni más ni menos. Y eso, para él, era suficiente. Luwin, que había apagado la luz de la biblioteca, caminaba ahora en silencio por los pasillos hacia su habitación. Recorrió las paredes con los dedos, sintiendo la fría textura de la piedra. Le gustaba caminar despacio, escuchando el eco de sus pasos. Para él, el castillo tenía sonidos que nadie más parecía percibir. El crujido de la madera, el silbido del viento en ciertos rincones, el leve chasquido de las viejas puertas ajustándose al cambio de temperatura. Cuando entró en su habitación, respiró hondo antes de cerrar la puerta. Había mapas sobre la mesa, instrumentos de escritura, un pequeño armario con pociones y ungüentos sencillos. Pero ya no pensaba en nada de esto. Se cambió lentamente de ropa, se sentó unos segundos en el borde de la cama y luego se tumbó, cubriéndose con gruesas mantas. Su cabeza descansó y pronto el sueño se apoderó de él. El tiempo avanzaba sin prisa, como si la noche hubiera durado más de lo debido. El reloj de sol del patio estaba cubierto de nieve. Los gallos dormían y el bosque que rodeaba Invernalia permanecía imperturbable, envuelto en un silencio que solo el frío puede mantener. Era como si cada respiración, cada gesto pausado dentro del castillo estuviera conectado a los demás por hilos invisibles. Un descanso colectivo, no anunciado, no prometido, pero profundo. E incluso sin intercambiar palabras, había un sentimiento común entre todos los allí presentes, de pertenencia, de cobijo. Aquellas horas, tan sencillas, tan desprovistas de hechos grandiosos, eran quizá las que realmente sostenían la fuerza del norte. No las guerras, no los nombres, sino ese silencioso entrelazamiento de vidas, bajo el mismo techo, en una noche cualquiera de invierno. Fuera de los muros, la nieve se había acumulado tanto que formaba pequeñas ondulaciones en el suelo, como si la propia tierra se hubiera rendido al sueño. Los guardias que patrullaban el perímetro caminaban despacio, con las capas pesadas y las capuchas bajadas. Ninguno hablaba mucho. Se limitaban a observar, deteniéndose de vez en cuando para calentarse las manos y mirando al cielo encapotado. Una de las antorchas empezó a apagarse con el viento, y uno de ellos, un hombre más joven, corrió hacia ella para volver a encenderla. Los dedos le temblaban ligeramente, pero no por miedo, sino por el frío que atravesaba sus guantes. Cuando la llama volvió a encenderse, se quedó un rato mirando el fuego como si fuera un viejo amigo. Luego siguió caminando en silencio, dejando claras huellas en la nieve blanda, que pronto empezarían a desaparecer. En lo alto del muro de piedra, donde el viento soplaba con más fuerza, uno de los cuervos del maestre Luwin se había escapado de la torre. Estaba posado en la esquina del parapeto, inmóvil, con los ojos alerta. Vigilaba el patio como si guardara algún secreto. El animal parecía indiferente al frío. Tenía el pico cerrado y las alas recogidas, pero su presencia resultaba inquietante. Bajo él, las ventanas iluminadas se iban apagando una a una, como ojos que se cierran lentamente. La fortaleza respiraba, y el cuervo, con su paciencia ancestral, se limitaba a observar. Finalmente, batió las alas una vez, sin moverse,
y volvió a retirarse. Permanecería allí hasta el amanecer, testigo mudo de todo lo que no se dijera. En el salón principal, donde se reunían durante el día para comer y conversar, solo quedaban brasas rojas bajo la chimenea. El olor a carne asada aún flotaba en el aire, mezclado con el aroma ahumado de la leña quemada. Los vasos vacíos, los platos apilados y las mantas dobladas en los bancos indicaban que el calor de aquel espacio ya se había experimentado horas antes. Las grandes puertas de madera estaban cerradas y el silencio que reinaba era profundo. Aún así, no era un vacío frío. Era más bien como un descanso, como si las paredes aún llevaran las voces del día y ahora estuvieran en reposo. Los tapices se mecían ligeramente con las corrientes de aire que escapaban por los huecos, y el sonido era casi el de una respiración lejana, antigua y familiar. En otro rincón, en una habitación contigua a la fragua, Gendry, el aprendiz de herrero, dormía apoyado contra un barril de carbón. Había pasado el día martillando pequeñas piezas, como trabillas y puntas de flecha, bajo la severa mirada del maestro Mikken. Tenía la cara manchada de hollín, los brazos pesados por el trabajo, pero había una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Incluso durmiendo en el suelo de piedra, cubierto solo por una gruesa capa, su cuerpo parecía tranquilo, relajado. El calor del horno aún permanecía en la habitación, cálido, denso. Y allí, entre las herramientas y las brasas, el muchacho soñaba, no con batallas ni reyes, sino tal vez con una espada bien hecha o una pieza que el maestro finalmente alabaría. Un sueño simple y sencillo, como el hierro moldeado en el fuego. Más arriba, en los pasillos por los que no pasaba nadie a esas horas, había viejos tapices colgados, escenas de caza, escudos descoloridos, lobos con gruesos hilos bordados sobre telas oscurecidas por el tiempo. El frío suelo de piedra reflejaba parte de la luz de las antorchas, creando manchas doradas que bailaban lentamente en las paredes. Era fácil imaginar los pasos de generaciones que ya habían cruzado aquellos pasillos. Señores, soldados, sirvientes, niños corriendo. Pero aquella noche, todo estaba quieto. Lo único que se movía era la luz, suave, como si bailara solo para evitar que la noche se quedara completamente quieta. E incluso en ausencia de gente, había una presencia. Una especie de memoria viva que flotaba en el aire, como si la propia Invernalia llevara el recuerdo de los que vinieron antes. Cerca de los establos, el olor a caballo seguía siendo fuerte, incluso con la puerta entreabierta y el aire frío intentando invadir el recinto. Dentro, el establo estaba caldeado por las antorchas colgantes y el propio calor de los animales. Algunos resoplaban suavemente, moviendo las patas en sueños que solo tienen los caballos. Había paja esparcida, cubos de agua casi helada y sillas de montar colgadas ordenadamente de ganchos en la pared. El viejo Julen, el mozo de cuadra, dormía en un banco de madera con una manta sobre la espalda. Su sombrero se había caído a un lado y uno de los caballos más viejos, Chestnut, estiraba el cuello de vez en cuando para olisquearle el hombro, como si estuviera observando al hombre mientras dormía. Era una escena casi sagrada en su sencillez. El hombre, los animales y el frío del exterior, separados solo por unos tablones y la costumbre de confiar los unos en los otros. En la torre rota, que hacía mucho tiempo que no albergaba a nadie a menudo, un copo de nieve se coló por el hueco de la ventana y se desmenuzó en el suelo de piedra. Allí, el aire era más húmedo, el olor a musgo surgía de las grietas y las sombras parecían más densas, como si contuvieran ecos del pasado. Bran solía explorar este lugar cuando podía, pero aquella noche la torre estaba vacía,
con el único sonido suave del viento que entraba por las grietas y silbaba notas cortas, casi tímidas. Una gran araña caminaba pacientemente por el borde del muro, y pequeños trozos de hojas secas se amontonaban en la base de la escalera. Incluso olvidada, la torre formaba parte del conjunto, un espacio que, a pesar de su silencio, mantenía su firme presencia, como todo lo demás en Invernalia. La arboleda sagrada, con su corazón vivo, estaba envuelta en un silencio aún más profundo que el resto del castillo. El rostro tallado en el árbol parecía vigilar la noche, impasible, con ojos rojos que parecían brillar débilmente a la luz de la nieve. La superficie del lago ya estaba helada, pero aún se oían las hojas en el suelo bajo las ligeras pisadas de una ardilla o un cuervo solitario. Allí, incluso sin nadie, había una sensación de presencia, como si cada árbol rezara. Como si el aire supiera guardar los susurros de las generaciones que habían pasado por aquel espacio buscando paz, respuestas o simplemente silencio. Y aunque nadie había pasado por allí aquella noche, el bosque seguía existiendo con dignidad, como un viejo guardián que no necesita ser visto para cumplir su función. En las cocinas, el calor aún perduraba, como un viejo abrazo. Grandes cacerolas colgaban, y una de ellas aún dejaba escapar un poco de vapor. El olor a pan horneado, aunque tenue, aún flotaba en la habitación. Una de las ayudantes, Willa, dormía contra la pared, con un paño en el regazo y los pies descalzos. Su cara aún tenía restos de harina y tenía las manos entrelazadas sobre el delantal. Había trabajado todo el día, atendiendo los hornos, clasificando hierbas, lavando ollas. Ahora, en ese breve respiro antes de que la llamaran al amanecer, dormía con los ojos tranquilos, sin prisa por despertarse. El sonido del fuego en la chimenea de la cocina era constante, como una canción sin melodía que arrullaba todo a su alrededor. Allí, el tiempo parecía diferente, más tranquilo, más suave, más al norte, en el muro interior que conducía a las dependencias de los patrulleros. Un grupo de hombres jugaba a los dados en una caja volcada. Sus risas eran bajas, casi contenidas, como si supieran que el resto del castillo dormía. Uno de los hombres mayores contaba historias en voz baja, sobre la época en que su padre cazaba lobos en los bosques nevados. Los demás escuchaban sin interrumpir. A veces se reían, a veces se quedaban mirando el fuego que parpadeaba en un pequeño farol. No era exactamente alegría lo que les unía allí, sino el deseo de alargar la noche un poco más. Cuando por fin decidieron irse a sus habitaciones, no hablaron mucho. Se limitaron a recoger los datos, a apagar la linterna y caminar en silencio, como respetando el descanso que ya se apoderaba de ellos. En la torre de las habitaciones más altas, donde el viento parecía cantar más fuerte, Sansa estaba despierta. Sentada junto a la ventana, con una manta celeste sobre los hombros, observaba la nieve caer en silencio. Sus ojos estaban fijos en algún punto distante, pero no parecían tristes. Había en ellos una serenidad que solo llega después de haber vivido mucho. A su lado, sobre la mesa, parpadeaba una pequeña vela que proyectaba suaves sombras sobre las paredes. La habitación tenía pocos adornos, pero estaba ordenada. Un cepillo de plata, una cinta olvidada en el borde de la cama, un pañuelo doblado con esmero. Fuera, las torres nevadas parecían parte de un mundo antiguo, y Sansa respiraba despacio, como si aquella fría noche le trajera una especie de paz que no dependía de las palabras. A veces cerraba los ojos unos instantes. Otras veces se limitaba a escuchar el sonido del viento, como si escuchara algo en sí misma que solo aparecía cuando todo estaba en silencio. En una habitación inferior, Jon dormía profundamente, envuelto en pesadas mantas.
Su espada Longclaw estaba apoyada en la cama y su rostro, aunque serio incluso cuando dormía, estaba relajado. El cabello oscuro le caía ligeramente sobre la frente y había en él una discreta tranquilidad, como si al menos por una noche no hubiera nada que decidir. La chimenea seguía manteniendo la habitación caliente y el sonido de las brasas crepitando era casi hipnótico. Fuera de la ventana, la nieve seguía cayendo pacientemente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. En uno de los estantes había una figurita de madera, un viejo regalo, tal vez de Sam. Cosas sencillas, las que sobreviven al tiempo. John respiraba hondo de vez en cuando, y la habitación parecía respirar con él, con un ritmo tranquilo y constante, como si por fin todo estuviera en reposo. Bran, mientras tanto, estaba en la biblioteca. Era tarde, pero no tenía sueño. Sus ojos recorrían lentamente las páginas de un viejo libro, mientras una vela alta iluminaba el espacio a su alrededor. La biblioteca de Invernalia olía a pergamino, polvo y cera derretida, un olor que le resultaba casi reconfortante. Los pasillos de estanterías parecían interminables, y el silencio era absoluto, solo roto por el paso de las páginas o el leve crujido de la silla de madera en la que se apoyaba. Incluso después de todo lo que había vivido, Bran seguía sintiéndose cómodo en aquel lugar. Había algo en la presencia de los libros, en el tacto de las gastadas cubiertas, que lo conectaba con un tiempo anterior al caos. Y aunque sus pensamientos estaban lejos, vagando entre recuerdos y visiones que solo él comprendía, aquella noche parecía solo un muchacho curioso, leyendo junto al fuego, como tantos otros habían hecho antes. En la torre donde solía dormir Arya, la habitación estaba vacía. Había una fina capa de polvo sobre el escritorio y las sábanas estaban tensas pero frías. Una única vela apagada descansaba aún sobre el candelabro y una pequeña daga yacía oculta bajo la almohada, como esperando el regreso de su dueña. A pesar del tiempo transcurrido desde su partida, el ambiente conservaba algo de ella, una especie de silencio inquieto, como si en cualquier momento alguien fuera a entrar por la puerta y dejar caer una bolsa al suelo. La ventana entreabierta dejaba que el viento soplara con más fuerza en el interior y la fina cortina se mecía lentamente como un discreto guiño. Nadie entraba muy a menudo en aquella habitación, quizá por respeto o quizá porque algunas ausencias son más fuertes que las presencias de... Y allí, en aquella noche tranquila, la habitación vacía era como un susurro de lo que fue y sigue siendo. Rickon dormía en la habitación más pequeña, con la cabeza hundida en la almohada y un lobo de peluche apretado contra el pecho. Aunque era pequeño, dormía inquieto. Las mantas siempre estaban dadas la vuelta y a veces se le escapaban los pies. La niñera, dormida en una silla a su lado, roncaba suavemente, con un bordado en el regazo. La habitación era sencilla, con juguetes de madera en los rincones y algunos dibujos pegados en las paredes de piedra. Había una jarra de agua junto a la cama y una pequeña vela protegida por un cristal que proyectaba una cálida luz sobre el desordenado cabello del niño. De vez en cuando murmuraba algo, se ponía de lado y volvía a callarse. Y aún sin darse cuenta, Rickon formaba parte de la noche de Invernalia. Su sueño infantil, sus sueños desordenados, todo lo cual contribuía a mantener vivo lo que era más verdadero en aquel lugar. La esperanza, por silenciosa que fuera, de que aún eran posibles los días de paz. Fuera, en el patio central, la nieve se había acumulado sobre los adoquines, ocultando las huellas del día anterior. Las antorchas estaban casi todas apagadas y solo uno o dos destellos amarillentos parpadeaban en las paredes de piedra. Un cuervo se posó brevemente sobre una gárgola, sacudiendo la cabeza antes de emprender el vuelo en silencio, cortando el aire helado.
El vacío tenía algo de sereno. Las altas torres proyectaban largas sombras bajo la luz de la luna, y el sonido de los copos al caer era suave, casi imperceptible. Todos los rincones del patio parecían en reposo, las ventanas cerradas, las puertas atrancadas, los barriles apoyados en las paredes. Incluso los perros de las perreras, que de vez en cuando ladraban por la noche, estaban tranquilos, acurrucados en sus mantas de paja, sintiendo el frío bajo las tablas y esperando la llegada de la mañana. En lo alto del muro norte, 2 guardias hacían su ronda. Uno de ellos, más joven, se sujetaba la capa al cuello, intentando que el viento no le mordiera las orejas. El otro, ya acostumbrado, caminaba tranquilo, como quien sabe que el frío nunca se va, solo se aprende a vivir con él. Ninguno de los dos hablaba mucho. El sonido de sus botas sobre la nieve era amortiguado, y solo de vez en cuando se escapaba algún susurro. Normalmente algo sencillo, como un recuerdo de la infancia o un comentario sobre el cielo despejado. Mirando desde arriba, era posible ver toda Invernalia dormida, como una maqueta viviente, con tímidas luces parpadeando aquí y allá. E incluso en aquella tarea solitaria y repetitiva, había algo reconfortante en la rutina, como si, al vigilar los muros, vigilaran también las historias, los afectos, los tiempos venideros. Dentro de los muros, en el establo más pequeño, un gato negro caminaba lentamente entre los fardos de heno. Sus ojos brillaban a la luz del farol colgante, y sus pasos eran casi inaudibles. Se detuvo un momento para observar a un ratón que merodeaba cerca del establo, pero no lo persiguió. Se limitó a seguirlo con la mirada, como si la casa pudiera esperar. Luego se subió a un tronco cubierto de tela gruesa y se acurrucó allí, lamiéndose una de las patas con desinterés. Para ella, la noche era terreno conocido. El silencio no era incómodo, era parte de la casa. Y en aquel momento en que casi todo dormía, la gata parecía ser la única criatura despierta por voluntad propia, atenta a detalles que pasaban desapercibidos a los ojos humanos, como el silbido lejano del viento contra las tejas o el golpeteo rítmico de una rama suelta contra la madera de la verja. En la enfermería aún ardía una vela sobre la mesa de madera, aunque la curandera ya dormía en un rincón, envuelta en oscuras mantas. El olor a hierbas secas y tinturas flotaba en el aire. Manzanilla, mejorana, un toque de alcanfor. Había algunos cuencos apilados y los tarros de cristal reflejaban la luz en manchas verdosas y ámbar. Había un silencio diferente, casi reverente, como si el lugar conociera el dolor que ya había presenciado y la calma que ofrecía a cambio. En una de las camas, un joven daba vueltas en sueños ligeros. Un corte en la pierna le había obligado a guardar reposo durante unos días. Ahora, tumbado con los brazos cruzados sobre el pecho, respiraba profundamente, tal vez soñando con su infancia o con alguien que se había quedado lejos. Incluso en reposo, su cuerpo parecía agradecer el refugio y la oportunidad de curarse sin prisas. Y en aquella habitación de viejos olores y discreto calor, el tiempo parecía ralentizarse un poco más. En el campo detrás de la cocina, donde durante el día las lavanderas colgaban la ropa en largos tendederos, la nieve había convertido el espacio en una alfombra blanca e intacta. La cuerda del tendedero se balanceaba ligeramente y una camisa olvidada se endurecía bajo el frío, moldeada por la escarcha. El viento era más fuerte allí, porque no había nada que le impidiera fluir libremente, llevando consigo el aroma de los árboles lejanos y el sonido amortiguado del arroyo que seguía su curso bajo el hielo. En aquel momento no pasaba nadie, solo las sombras danzaban mientras la luna se alzaba entre las ligeras nubes. Era un espacio sencillo, sin adornos, pero lleno de vida, vida suspendida, a la espera del amanecer.
E incluso sin pasos, sin voces, sin ropa tendida, el campo parecía decir, seguimos aquí, en silencio, en pausa, pero vivos. En la sala de costura, donde durante el día se oía el tintineo de las agujas y el ligero raspar de las tijeras sobre la tela, solo había la luz de una lámpara de aceite. El calor de la llama creaba sombras móviles en las paredes, como si los vestidos colgados cobraran vida y bailaran en silencio. Una bobina de hilo había rodado bajo el banco de trabajo, y unos alfileres brillaban aún sobre un trozo de lana oscura. Una gruesa manta estaba doblada sobre la silla de paja, y el olor a lana y madera vieja se mezclaba con el del té olvidado en una taza junto a la ventana. Alguien había estado allí hasta hacía poco, quizá cosiendo algo sencillo, quizá remendando una túnica desgastada, y ahora todo descansaba en la casa: la tela, el hilo, el recuerdo del tacto de las manos. Más allá, en la biblioteca, el fuego de la chimenea se reducía ya a brasas, proyectando un resplandor anaranjado sobre las estanterías más cercanas. El olor a papel viejo, cuero y polvo caliente flotaba en el aire, provocando una sensación que recordaba al regazo de un abuelo, firme, discreto y siempre presente. Sobre la mesa yacía abierto un libro, una vieja crónica, con letras dibujadas a mano, márgenes anotados por generaciones pasadas. La silla frente a él aún conservaba el calor de quien ha leído hasta tarde. En el suelo, un par de botas descansaban sobre sus costados, y cerca de la ventana un sillón tenía el respaldo moldeado por el tiempo. Fuera, la nieve golpeaba suavemente el cristal, y por un momento pareció que el sonido de pasar páginas seguía resonando en la habitación, como si los libros también estuvieran dormidos, soñando con historias que aún están por contar. En una de las torres más pequeñas, donde se guardaban objetos olvidados, viejos estandartes, herramientas oxidadas, baúles con telas que ya nadie usa, permanecía encendida una pequeña lámpara, olvidada por alguien con prisa. Había olor a madera seca, a tela enmohecida y a hierro viejo. El aire era más frío y el silencio más denso, como si el lugar fuera una cápsula del tiempo. Una cadena se balanceaba lentamente con el viento que entraba por el hueco de la persiana, y los reflejos de la llama jugaban en el metal, creando destellos inesperados. Nadie iba mucho por la noche, pero el lugar aún parecía vivo, como si cada objeto guardara recuerdos propios, esperando el toque de alguien que recordara su historia. Y aquella noche, la silenciosa torre se limitó a observar, paciente. En el salón principal, donde antaño el fuego ardía brillantemente y las voces resonaban entre las columnas de piedra, solo quedaban brasas y cenizas bajo las rejillas de la chimenea. El gran estandarte de los Stark, gris, cosido a mano, con el lobo huargo bordado en hilo blanco, colgaba inmóvil sobre la silla central. Un leve olor a vino seco y madera quemada flotaba aún en el aire, como un rastro de todo lo que había ocurrido allí durante el día. Las mesas se habían limpiado, pero algunas manchas de vasos seguían marcando la madera. La cera de las velas se había endurecido, formando pequeños montículos en los bordes, y un vaso solitario permanecía en el alféizar, con restos de un líquido oscuro. Todo allí parecía en suspenso, como si el salón no hubiera terminado su última conversación. Y ahora, con el lejano sonido del viento a través de los huecos, era como si la propia habitación respirara, en reposo. Bajo tierra, donde las silenciosas criptas guardaban a los muertos de la casa, el aire era más denso, húmedo y frío. El suelo de piedra goteaba en algunos puntos, y el sonido del agua resonaba lentamente por los estrechos pasillos. Las estatuas de antiguos reyes y señores lo observaban todo con ojos de piedra, cada una con su espada sobre las rodillas.
Las velas que ardían allí lo hacían por tradición, no para iluminar, sino para recordar. Había algo respetuoso en la penumbra. Una especie de silencio que no asustaba, sino que acogía, como si los que allí yacían solo estuvieran dormidos, soñando con nieves pasadas, viejas cacerías, días en los que los salones se llenaban de música. Y en aquel momento, incluso entre las tumbas, Invernalia parecía más viva que nunca, unida entre los que aún caminaban y los que ya se habían marchado. En el patio trasero, cerca del huerto ya cubierto de nieve, la casita donde dormían los aprendices de herrero aún dejaba escapar una brizna de humo por la estrecha chimenea. Dentro, 3 jóvenes roncaban suavemente, cubiertos con pieles y mantas gastadas. Sus botas estaban acurrucadas en un rincón, cubiertas de hollín, y sus delantales, colgados de un gancho de hierro, aún desprendían olor a metal caliente. Uno de ellos murmuraba algo en sueños. Tal vez soñaba con un yunque que brillaba al sol o con un caballo salvaje al que había que herrar. La brasa del pequeño horno aún brillaba débilmente, como un corazón latiendo en silencio. E incluso en aquella estrecha habitación, donde todo era sencillo y tosco, se respiraba una paz densa y tranquila, como si el cansancio se hubiera hecho amigo del calor. Un poco más allá, la torre del maestro Cuervo se alzaba contra el cielo estrellado. En lo alto, en el interior de la pajarera, decenas de cuervos dormían posados, ocultando con sus plumas sus ojos vigilantes. De vez en cuando, uno de ellos se agitaba, desplegando brevemente las alas antes de volver a posarse. El sonido de los picos rozando ligeramente la madera y el susurro de las plumas eran los únicos ruidos de la estancia, junto con el discreto crepitar de la madera al viento. En el banco de piedra, unos cuantos mensajes sin enviar esperaban el amanecer. Trozos de pergamino atados con cordones de cuero, sellados con cera. Era como si allí el tiempo obedeciera a otro ritmo, el de la espera. E incluso en las alas de estas aves nocturnas, había historias que aún no habían partido. En la torre donde vivían los más pequeños de los Stark, las habitaciones estaban en completo silencio. Los juguetes, metidos en sus cofres de madera, parecían observar el oscuro techo, como si esperaran al día siguiente. Una pequeña espada de madera yacía junto a la cama, olvidada tras algún juego. Sobre la almohada, un mechón de pelo rubio se escapaba por el borde de la manta. El niño dormía profundamente, respirando con la boca entreabierta, su cuerpecito acurrucado como un animal hibernando. El osito de tela estaba agarrado entre sus brazos y un hilillo de saliva corría por su mejilla, sin ceremonias. Al otro lado de la ventana, una estrella fugaz cruzó el cielo. Nadie la vio. Pero la sala, incluso en silencio, pareció darse cuenta. En los estrechos pasillos de la fortaleza, los pasos del vigilante resonaban suavemente. Caminaba sin prisas, sosteniendo firmemente la linterna, y se detenía de vez en cuando solo para escuchar. A veces se preguntaba si era realmente necesario pasar a esa hora, pero sabía que era algo más que rutina. Era un gesto de respeto, de cuidado. El olor a piedra húmeda y a aceite de lámpara le acompañaba a cada paso. Miraba las puertas cerradas, oía un crujido procedente del techo o de una viga vieja, y seguía avanzando. Conocía aquel castillo como si fuera una prolongación de sí mismo, y aunque poco ocurría realmente a altas horas de la madrugada, le gustaba saber que estaba allí, para ver, para recordar, para asegurarse de que todo seguía en su sitio. En la habitación más alta de la torre principal, alguien aún no dormía. Sentada frente a la ventana, con un grueso chal sobre los hombros y los pies envueltos en calcetines de lana,
Observaba el cielo oscuro con ojos tranquilos. Una taza de té frío yacía olvidada entre sus manos. Pensaba en algo, o tal vez en alguien. El viento mecía ligeramente la cortina de lino, y la vela que había junto a ella proyectaba su sombra en la pared, bailando lentamente. A veces respiraba hondo y cerraba los ojos. Otras veces, simplemente miraba al horizonte como esperando ver allí una respuesta. Era uno de esos momentos que nadie ve, pero que permanecen en la memoria como los más reales. Un instante de silenciosa soledad que no duele, sino que calienta. Como si allí, en esa vigilia silenciosa, hubiera algo guardado, algo precioso. En la cocina principal, el horno estaba apagado, pero aún desprendía calor. La piedra negra que recubría las paredes conservaba parte de la temperatura del día, y el olor a pan cocido y a caldo hirviendo aún impregnaba el aire. Sobre la encimera, algunos utensilios permanecían donde los habían dejado. Una cuchara de madera cubierta de migas, un cuenco con restos de harina, un cuchillo con mango de hueso. Los ratones, discretos, no se atrevían a salir todavía. Y las cocineras, tras una larga y ruidosa jornada, habían dejado tras de sí un ambiente silencioso, casi sagrado, donde ahora todo parecía descansar. Allí, donde tantas voces resonaban al amanecer, había una paz que solo la noche podía traer. Y hasta los calderos parecían dormir, soñando con las especias del día siguiente. En el establo los caballos resoplaban suavemente, algunos aún moviéndose en sus cuadras, otros ya tumbados sobre la paja. El fuerte olor a heno, cuero y animales se mezclaba con el frío cortante que entraba por los huecos del techo. Una antorcha solitaria ardía cerca de la entrada, proyectando sombras que bailaban entre los listones. Un mozo de cuadra dormía envuelto en una gruesa manta, apoyado en una pila de sacos de pienso. El cálido aliento de los caballos se elevaba en pequeñas nubes y los sonidos eran mínimos. Una pata raspando el suelo, un hocico golpeando la madera el leve chasquido de una cuerda al ajustarse. Todo estaba vivo, pero quieto, como si los animales también supieran que el mundo exterior estaba dormido y que era hora de esperar. En el muro oriental, donde la nieve se amontonaba más espesa, uno de los centinelas permanecía inmóvil, mirando al horizonte. Sus hombros, cubiertos de pieles, mostraban ya manchas blancas, y su rostro apenas podía verse bajo la gruesa capucha. Respiraba entrecortadamente, visible en el aire inmóvil. No había nada más que ver que la extensión oscura y helada, pero seguía mirando. Tal vez por costumbre, tal vez por la necesidad de saber que aún había un mundo ahí fuera. De vez en cuando golpeaba el suelo con los pies para protegerse del frío. Tenía los dedos entumecidos, pero no se quejó. Sabía que su trabajo no consistía solo en vigilar. Significaba mantener viva la presencia humana ante lo desconocido. Significaba ser el último en dormir y el primero en despertar. Fuera, en la arboleda sagrada, donde se recuerda en silencio a los antiguos dioses, todo estaba cubierto por una fina capa de nieve. El rostro tallado en el árbol del corazón parecía más sereno a la luz de la luna, como si estuviera en paz. Ningún animal se movía, y el sonido del viento entre las ramas era casi como una canción. Las hojas rojas, aún firmes a pesar del invierno, se mecían ligeramente y sus suaves movimientos parecían llamar a los transeúntes. Pero en aquel momento no pasaba nadie. El bosque dormía, y con él la fe silenciosa de los que se han ido y de los que se quedan. Había allí una sensación de eternidad silenciosa que no se imponía, pero se hacía sentir. Como si el tiempo, al entrar en aquel espacio, fuera invitado a caminar más despacio. Y así, en cada rincón de Invernalia,
Algo permanecía despierto, incluso en la calma, como si la propia fortaleza supiera que el silencio de la noche no estaba vacío, sino lleno de memoria. Cada piedra, cada madera, cada sombra proyectada por las llamas aún vivas, todo parecía contener un trozo de alguien, de algún momento. Y aunque casi todo el mundo dormía, el castillo no. Escuchaba, recordaba, se preocupaba. Era como si los vientos del norte, tan antiguos como los nombres de quienes lo habitaban, susurraran suavemente entre los pasillos, solo para asegurarse de que todo estaba en su sitio, que incluso en tiempos inciertos, la vigilia permanecía, y en pleno invierno, eso era suficiente. En la sala principal, que ahora estaba vacía, las antorchas de las paredes se habían apagado casi todas, dejando solo dos llamas vacilantes que proyectaban una luz tenue sobre las largas mesas de madera. Las sillas estaban echadas hacia atrás, algunas torcidas, como si los últimos en marcharse se hubieran levantado con prisas o cansados. En la mesa más cercana a la chimenea, aún había dos vasos olvidados, con restos de vino en el fondo. A su lado había una bandeja con huesos limpios, cubiertos de migas y grasa fría. La chimenea, antaño vibrante, ahora solo susurraba con unas pocas brasas vivas, como un corazón que aún late al final del día. El calor allí era ligero, suficiente para mantener el frío del suelo de piedra, pero no para calentarte del todo. La habitación respiraba lentamente, como si hiciera una pausa. Los tapices de las paredes, que representaban antiguas escenas de caza y escudos de armas de la casa, se mecían sutilmente con la corriente de aire que entraba por los huecos de las altas ventanas. La gruesa tela emitía un sonido amortiguado, casi como un susurro, cada vez que se movía. En el techo, las grandes vigas de madera estaban cubiertas de años de hollín, pero se mantenían firmes, en silencio, viendo pasar otra noche. Los estandartes colgaban inmóviles, teñidos de sombras, casi invisibles en la penumbra. Incluso sin nadie, la sala parecía llena de presencias. No de fantasmas, sino de ecos, risas, pasos, voces que ya no se oían, pero que de algún modo seguían ahí, como un recuerdo que se niega a perderse. Más abajo, en los pasillos de piedra que conducían a los sótanos, el frío era más intenso. La humedad impregnaba las paredes y los pasos resonaban huecos, como si los sonidos no tuvieran por dónde escapar. Una rata corrió entre dos barriles y desapareció por una grieta oscura. Las antorchas que había allí ya se habían apagado por completo, y solo los que conocían bien ese camino podían caminar por allí sin dudarlo. El aire tenía un olor antiguo, a tierra, a vino viejo y a madera húmeda. Pero incluso allí, en aquel lugar olvidado por las prisas del día, había una extraña sensación de orden. Los barriles estaban bien apilados, las barricas bien cerradas y las herramientas colgadas con precisión. Era como si incluso el silencio estuviera bien guardado. En la pequeña habitación del maestro de armas aún ardía una vela. Se había dormido sentado, con la espalda apoyada en la pared y una manta cubriéndole solo las piernas. Sus dedos aún sostenían el mango de una daga, pero ligeramente, como si la hubiera olvidado allí. Su respiración era pesada, rítmica, y sus ojos cerrados parecían soñar con algo que su cuerpo ya no podía seguir. La habitación olía a cuero, sudor y óxido, y las paredes estaban llenas de armas colgadas, pero ninguna parecía amenazadora en aquel momento. Era como si todos estuvieran descansando también, en señal de respeto por el descanso de quienes les habían entrenado con tanto ahínco. El maestro, incluso dormido, mantenía una expresión seria, pero había un rastro de paz en su rostro, como alguien que, por un momento, se hubiera permitido desprenderse del peso del día. En la biblioteca,
Entre altas estanterías y estrechas escaleras, el silencio era más profundo. Los viejos libros, algunos con las tapas hechas jirones, parecían respirar lentamente. Una vela olvidada aún ardía sobre una mesa cubierta de notas, iluminando un mapa cuidadosamente doblado. Un gato dormía acurrucado sobre una pila de pergaminos, indiferente a la importancia de las palabras allí guardadas. El olor a papel viejo, tinta y madera lo impregnaba todo, dando al espacio una sensación de tiempo suspendido. Había allí una solemne tranquilidad, como si cada libro susurrara para sí mismo durante la noche. Y aunque nadie estuviera leyendo esas páginas en ese momento, parecían permanecer vivas, atentas, como si supieran que un día volverían a abrirse. En los aposentos de la servidumbre, el aire era cálido, y el olor de los cuerpos dormidos, la paja y las mantas húmedas flotaba en el espacio reducido. Los colchones improvisados crujían discretamente con cada movimiento inconsciente, y los sonidos que allí se oían eran humanos y sencillos. Un ligero ronquido, un suspiro, un murmullo somnoliento. Las ventanas eran pequeñas, estaban mal selladas y dejaban entrar un poco de la fría brisa de primera hora de la mañana, pero dentro, el calor colectivo mantenía el ambiente soportable. Algunos dormían acurrucados, otros de cara a la pared, con la cara tapada. La vida para ellos empezaría pronto, con sus primeros pasos en el patio, y por eso cada minuto de sueño era precioso, guardado como si fuera oro. Había una especie de paz áspera en aquel lugar, no una paz tranquila, sino una profunda aceptación de la rutina. En el patio central, la nieve se había acumulado en determinados rincones, dibujando formas suaves sobre las piedras desiguales del suelo. Un barril volcado yacía cubierto por una capa de blanco, y las huellas de las últimas personas que habían pasado por allí se borraban lentamente con la nueva nevada. Las antorchas del exterior ya se habían apagado, y el único resplandor procedía del cielo. Una luna casi llena, rodeada de finas nubes, iluminaba el espacio con una luz fría y limpia. Había un silencio absoluto que no asustaba, sino que invitaba a escuchar. Incluso los que pasaban pensativos podían sentir el aire quieto, el tiempo lento, como si cada copo que caía fuera respetado por el mundo que les rodeaba. El patio, de día tan lleno de ruido y pasos, era ahora un espejo del cielo. En las perreras, los lobos estaban inquietos. Uno de ellos, de pelaje claro, se paseaba en círculos como si esperara algo. Los demás estaban tumbados, pero con los ojos abiertos, atentos a algún ruido que solo ellos parecían oír. La habitación era cálida y estrecha, con el suelo cubierto de paja gruesa y mantas viejas. El olor a animal era fuerte, mezclado con cuero, tierra y sangre seca. Uno de los cuidadores, acurrucado en un rincón, dormía con la capucha cubriéndole la mitad de la cara. Uno de los cachorros se acercó a él, le olisqueó la mano y luego volvió a acurrucarse entre sus hermanos. La respiración de los lobos emitía un sonido bajo y constante. No estaban alarmados, solo vigilantes, como si supieran, por instinto, que esa noche el silencio era importante, pero también frágil. En las habitaciones más altas de la torre, donde los vientos golpeaban con fuerza los muros de piedra, una de las ventanas permanecía entreabierta. Las finas cortinas ondeaban con la brisa helada, y dentro de la habitación la chimenea aún mantenía un hilo de calor. Una vela encendida iluminaba el escritorio junto a la cama, y sobre él yacía un libro abierto, con una pluma dejada sobre la página, como si alguien se hubiera ausentado un momento. La manta estaba echada a un lado y la almohada aún conservaba la forma de una cabeza. Era difícil saber si la persona se había marchado o si solo vagaba en sus propios pensamientos,
sentada en algún rincón oscuro. La habitación era íntima, silenciosa, con ese ligero desorden que solo existe en las habitaciones habitadas por mentes inquietas. Allí la noche parecía más profunda. En la torre rota, que nadie había habitado desde hacía años, la oscuridad era total. El tejado, parcialmente derruido, permitía ver las estrellas a través de los agujeros, y la nieve se amontonaba en el suelo irregular, donde las ramas secas y las piedras sueltas formaban pequeños montículos olvidados. Los murciélagos dormían atrapados en las vigas que quedaban, y el viento entraba sin pedir permiso, emitiendo un sonido agudo al pasar por las grietas de las paredes. Nadie iba allí, pero la estructura permanecía en pie, como una antigua cicatriz de tiempos más peligrosos. A veces, algún animal salvaje se refugiaba allí para pasar la noche. A veces, un niño curioso subía durante el día para explorar. Pero esa noche, la torre era toda suya, del viento, del frío, de las sombras. Un lugar tranquilo, pero de algún modo también formaba parte de la memoria viva del castillo. En el establo, los caballos descansaban, algunos de pie, otros tumbados sobre la gruesa paja. El fuerte olor a heno, cuero y sudor animal llenaba el aire, mezclado con el vapor caliente que salía de las fosas nasales de los animales con cada lenta respiración. El suave crujido de las cadenas y el ocasional golpe de una pezuña contra el suelo rompían el silencio casi rítmicamente. El cuidador, envuelto en una gruesa capa, dormitaba apoyado en una pila de sacos, con la cabeza ladeada. Un potro se le acercó en silencio, olisqueándole suavemente el brazo antes de volver con su madre. Fuera, el viento silbaba a través de las lamas sueltas del tejado, pero dentro todo era cálido, húmedo y tranquilo, como un refugio dentro de otro refugio. La noche en el establo fue como un largo y cálido suspiro en medio del frío que dominaba el resto de la fortaleza. En la parte trasera del castillo, donde se alzaban las antiguas casas de los sirvientes que ya no servían, el tiempo parecía haberse detenido. La mayoría de las puertas permanecían cerradas y las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas. Uno o dos rincones se utilizaban aún como almacenes, pero en general el lugar estaba entregado al silencio y a los recuerdos. Durante el día pasaba poca gente y por la noche nadie, pero aún así allí había una presencia, o tal vez solo la persistente sensación de que, en otro tiempo, aquellas casas habían albergado risas, conversaciones, comidas sencillas. Las piedras del suelo estaban desgastadas, lisas por haber sido pisadas por pies que hacía tiempo que se habían marchado. El frío allí era más cortante, quizá por el abandono o por la falta de voces. Aún así, no era un lugar que diera miedo. Solo era viejo y silencioso. En el bosque próximo al castillo, la nieve lo había cubierto casi todo, salvo algunas piedras grandes y los troncos más gruesos. Los árboles, aunque defoliados, parecían vivos, como centinelas silenciosos. Las ramas crujían ligeramente bajo el peso de la nieve, y el viento hacía que pequeños montones se desmoronaran, deslizándose lentamente hasta el suelo. El bosque estaba silencioso, pero no muerto. De lejos llegaban pequeños sonidos. Un cuervo, tal vez, o el paso cauteloso de un zorro. Había allí una paz solemne, como si el tiempo se moviera de otra manera bajo aquellas copas. A veces, durante la noche, alguien iba allí a pensar, a pasear, o simplemente a respirar el aire que parecía más limpio, más sincero. Pero aquella noche, el bosque estaba solo, y a él no parecía importarle. Se le daba bien esperar. En el muro norte, 2 guardias hacían su ronda en silencio. Sus pasos eran pesados pero firmes,
y el sonido de sus botas sobre la nieve pisada creaba un ritmo constante, casi hipnótico. De vez en cuando, uno de ellos resoplaba o se bajaba la capucha para protegerse la cara del viento helado. La vista desde allí arriba era amplia. Se podía ver más allá de los campos helados, hasta donde alcanzaban las luces del castillo. Uno de ellos se detuvo un momento y miró al cielo. La luna estaba más alta y las nubes empezaban a separarse, dejando ver discretas estrellas. Ninguno de los dos dijo nada. Se dieron cuenta en silencio de que, en aquel momento, lo único que importaba era vigilar y mantener la calma. El muro era algo más que piedra. Era un lugar donde se aprendía a escuchar al mundo sin decir una palabra. En el dormitorio de los niños, todo estaba en silencio, pero no completamente a oscuras. Una pequeña lámpara de aceite permanecía encendida, proyectando suaves sombras sobre las paredes de piedra. Las camas eran estrechas, algunas desordenadas, otras cuidadosamente cubiertas. Algún que otro cuerpo se movía bajo las mantas, tal vez persiguiendo sueños infantiles. Uno de los pequeños murmuraba palabras inconexas, tal vez llamando a su madre, tal vez simplemente balbuceando lo que no había sido capaz de decir durante el día. La habitación desprendía un olor familiar a madera, tela y leche seca. En la estantería sobre las camas, unos cuantos juguetes hechos a mano vigilaban la noche en silencio. Muñecas de trapo, figuras de madera tallada, trozos de cuerda trenzada. Allí la infancia era sencilla, protegida por una rutina dura pero honesta. Y aquella noche durmió plácidamente. En la cocina, incluso sin nadie presente, el calor persistía en las piedras del horno. Un leve olor a pan cocido permanecía en el aire, mezclado con el dulce aroma de las raíces hervidas y la grasa ahumada. Las ollas colgaban inmóviles sobre la encimera, y un cucharón abandonado en un cuenco sucio indicaba que alguien había terminado su comida con prisas. Había migas en la mesa central y un trozo de queso endureciéndose en una esquina. Los gatos, que siempre merodeaban durante el día, estaban acurrucados bajo los bancos, acurrucados sobre sí mismos, con los ojos entornados y las orejas inquietas. El crepitar de las brasas aún vivas rompía el silencio con un sonido suave, casi reconfortante. La cocina dormida era como un corazón que seguía latiendo lentamente, incluso después de que todo el cuerpo hubiera descansado. En el viejo establo, donde se guardaban los trineos y las herramientas utilizadas en los rigores del invierno, el olor era a cuero envejecido, madera húmeda y grasa vieja. Las tablas crujían con el viento y, en un rincón, un cubo aún lleno reflejaba la luz de la luna a través del hueco del tejado. El lugar parecía olvidado, pero transmitía una presencia constante, como si cada objeto tuviera una historia, cada asa desgastada, cada pestillo oxidado. Había cuerdas colgando, trineos cubiertos con gruesas telas y una pala apoyada en la pared, como si alguien fuera a utilizarla en cualquier momento. Pero aquella noche no. La sensación era de pausa, como si el lugar respirase por sí solo, esperando la siguiente mañana de duro trabajo. En uno de los pasadizos interiores de la fortaleza, un largo corredor unía las partes más antiguas de Invernalia con los edificios más recientes. Las ásperas paredes de piedra estaban cubiertas de viejos tapices, algunos descoloridos por el tiempo. Los pasos de cualquiera que pasara resonaban durante segundos antes de desvanecerse, pero no había pasos, solo el leve repiqueteo de una ventana apenas cerrada en el fondo y el delicado sonido de telas moviéndose con la brisa. También había un sutil olor a cera y a piedra fría. En uno de los tapices, la imagen de un lobo en postura de guardia parecía mirar directamente a cualquiera que pasara por allí, silencioso y atento. En la penumbra, los ojos bordados brillaban un poco, como si fueran portadores de recuerdos.
Era un pasillo que contenía más de lo que transportaba. En la sala de costura, donde durante el día se habían alineado manos atareadas, hilos de colores y risas apagadas, ahora solo se oía el sonido del silencio sobre la madera. Los cojines estaban colocados como los habían dejado, con las agujas clavadas en ellos como banderitas abandonadas. Una bata de niño, casi terminada, yacía sobre una silla, con el dobladillo cuidadosamente alineado. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba una cesta llena de retales, casi como un mosaico. Unas tijeras descansaban sobre la mesa y una taza de té olvidada tenía una fina capa endurecida sobre el líquido caliente. Todo allí parecía contener pequeñas historias íntimas que solo podían percibir quienes tenían la costumbre de observar con ternura. Era una habitación silenciosa, como un secreto bien guardado. En la biblioteca, el olor a cuero viejo, madera encerada y polvo era denso y acogedor. Las altas estanterías se erguían como muros entre muros, y los libros parecían respirar en la noche. Una vela olvidada aún ardía, arrojando una luz parpadeante sobre un libro abierto, donde una marca de dedo oscurecía la esquina de la página. Los muebles crujían con el tiempo, incluso sin moverse, y el aire parecía más denso, como si la memoria misma viviera entre aquellas páginas. Alguien había dejado una manta en el respaldo de una silla, y un par de guantes descansaban junto a un tintero vacío. Era el tipo de lugar donde el tiempo se disuelve lentamente, en silencio. Y aquella noche, como tantas otras, la biblioteca se limitó a esperar, sin urgencia, a que alguien volviera a escuchar sus historias. En el patio interior, la nieve había dejado de caer, pero el suelo seguía cubierto de una capa suave y fresca, sin huellas. El silencio allí era espeso, solo roto por el débil crujido de una baldosa al ceder bajo el hielo. Las antorchas ya se habían apagado, y la luz procedía únicamente de la luna reflejada en las húmedas paredes de piedra. Una escultura de hielo se formaba lentamente alrededor de la fuente en desuso del centro del patio. El agua se había congelado en un diseño torcido, como si se hubiera detenido en mitad del movimiento. Las sombras de las almenas se extendían por los pasillos abiertos, creando formas que se movían con el viento. Era el tipo de lugar en el que podías quedarte quieto durante mucho tiempo, simplemente mirando, sin sentir la necesidad de hacer nada. En la torre oeste, donde solían dormir los ancianos, se habían apagado todas las velas, pero aún flotaba en el aire el olor a aceite quemado. Los pasillos eran más estrechos y el suelo crujía a cada paso. Un viejo centinela dormía en un banco de piedra junto a la puerta, envuelto en una gruesa capa, con el rostro oculto bajo la capucha. En sus sueños, tal vez seguía patrullando las murallas o recordando voces que no había oído en mucho tiempo. El viento silbaba afuera, pero las ventanas estaban cerradas con cerrojos de hierro, amortiguando los sonidos del mundo. En lo alto de la torre, el tiempo parecía ralentizarse, como si fuera necesario sentir cada segundo antes de seguir adelante. En una de las cámaras más pequeñas, oculta entre los húmedos pasillos de piedra, una sirvienta dormía sobre una manta extendida en el suelo. Su colchón se lo habían prestado a alguien mayor esa semana, y ella no se había quejado. Su respiración era tranquila, casi imperceptible. Un brazo delgado asomaba por debajo de la manta y tenía los dedos manchados de harina seca. Probablemente se había olvidado de lavarse las manos después del trabajo. Cerca de la puerta había un par de zapatos con las suelas gastadas, alineados con cuidado. Junto a ellos, un pañuelo doblado con una flor seca dentro. Aquel rincón sencillo, pequeño y frío, parecía contener todo un mundo, hecho de pequeños gestos, silencios y esperas.
En el pasillo que conducía al fondo de la cripta, apenas llegaba la luz de la luna. Allí las paredes eran más frías y el aire parecía más quieto, más denso. Los escalones de piedra descendían lentamente y el sonido de sus propios pasos resonaba, incluso cuando nadie caminaba por allí. Las antorchas estaban apagadas, pero una ligera brisa entraba por una rendija, transportando el olor húmedo de la tierra vieja y la piedra mojada. Era un lugar de respeto, de recuerdo. Incluso en silencio, había algo allí que hacía que los transeúntes aminoraran la marcha, como si sus cuerpos supieran que se enfrentaban a algo más grande. Pero aquella noche, como tantas otras, nadie bajó, y la cripta permaneció envuelta en el mismo silencio paciente de siempre. En la torre más alta, donde la nieve golpeaba la pared exterior, una vela solitaria parpadeaba en el alféizar de la ventana. Allí dormía uno de los jóvenes escuderos. Su habitación era sencilla pero limpia. Había un libro abierto junto a su cama, con las páginas arrugadas y marcadas con notas manuscritas. Se había dormido con la cara pegada a la pared, la manta subida hasta la nariz y los pies descalzos. Sobre la mesa, un plato con media manzana y un trozo de pan duro indicaban que el hambre había sido interrumpida por el sueño. La habitación olía ligeramente a jabón y papel. Fuera, el viento silbaba más fuerte que en los pisos de abajo, pero dentro todo estaba quieto. Aquella pequeña torre, en aquel momento, era como el capullo de un niño que tal vez soñaba con convertirse en algo más. En las paredes lejanas, las antorchas ya se apagaban una a una. Un guardia de patrulla hacía su último recorrido, comprobando las puertas, los cerrojos, las cerraduras. Tenía la cara pálida por el frío y los ojos entrecerrados por el sueño. Caminaba sin prisa, pero con atención, como si conociera cada sonido, cada sombra. Cuando terminó, se sentó en un banco de piedra contra la pared y se echó la capa sobre los hombros. Miró al cielo, buscó las estrellas y suspiró lentamente. Era el suspiro de quien sabe que allí hay paz, a pesar de todo. Y mientras el frío se extendía por las piedras y el mundo se sumía en el silencio, Invernalia se mantenía firme, como siempre lo había hecho. La noche continuó. Y así, mientras cada habitación, cada pasillo y cada centímetro de la vieja fortaleza se hundía en el sueño, Invernalia mantenía su muda vigilia. No había promesas en la oscuridad, ni certezas, solo la constancia de las piedras, el eco de las voces que se han ido antes y la presencia silenciosa de quienes aún respiran, trabajan y sueñan entre sus muros. El frío exterior continuaba, el tiempo avanzaba y cada pequeño detalle de aquella noche se convertía en un recuerdo sin que nadie se diera cuenta. Tal vez sea así como vive el norte, un día a la vez, una noche a la vez, guardando todo en silencio. E incluso cuando nadie recuerde las palabras, los nombres o las historias exactas, el sentimiento permanecerá. La sensación de que aquella noche en Invernalia todo estaba en su sitio. Si esta historia te ha emocionado de alguna manera, dale a me gusta, coméntala y compártela con alguien que también albergue recuerdos silenciosos. Cada gesto ayuda a mantener viva la llama de estas historias que, aunque olvidadas por los bardos, siguen viviendo dentro de nosotros.